a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples desde el Palacio de Tribunales. Hace un par de semanas la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó eliminar una cláusula de un reglamento de copropiedad de un edificio en Vitacura que prohibía la tenencia de mascotas al interior de departamentos. Este hito marca un antecedente para quienes somos dueños de los animales y también abre el debate sobre qué facultad tiene la ley de copropiedad en los reglamentos, es decir, si pueden regular tanto los bienes comunes como los bienes privados, y ese es el tema que nos convoca hoy, pero antes los invito a ver el siguiente material para irnos de lleno a este tema. La Ley 19.537 de copropiedad inmobiliaria regula la convivencia y administración de edificios, condominios y otros inmuebles de propiedad compartida. Los copropietarios se rigen bajo un reglamento que define los derechos y deberes de los miembros de la comunidad. Los ocupantes no podrán ejecutar actos que alteren la tranquilidad de los copropietarios o que comprometan la seguridad, salubridad y habitabilidad del condominio. Aquellas personas que sientan sus derechos vulnerados pueden realizar una denuncia ante el juzgado de policía local correspondiente. Bueno, y como adelantaba nuestro material, ese es el tema que nos convoca hoy en día, y para hablar justamente de esto nos encontramos con el abogado civilista Carlos Baeza, quien además representó a esta mujer que demandó a la administración de su condominio por el injusto, por el abusivo cláusula del reglamento de copropiedad. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Daniela. Muchas gracias por invitarme. Carlos, primero preguntarte qué dice la ley de copropiedad respecto a los reglamentos de esta, qué es lo que establece finalmente. Bueno, la ley de copropiedad inmobiliaria establece una serie de normas en virtud de las cuales se regulan los condominios, que son aquellos, en el fondo, de edificaciones en donde coexisten bienes de propiedad exclusiva y bienes de dominio común, ¿ya? Y esta ley establece, en el fondo, todas las normas y regulaciones en virtud de las cuales estas unidades o estos condominios se rigen, en el fondo. Y si pudiésemos explicar en palabras simples qué significa un bien común y, por otra parte, qué significa un bien privado. Sí, efectivamente coexisten, en el fondo, en los condominios estos dos tipos de propiedad. Uno son los dominios de dominio exclusivo que pertenece a cada propietario, que la ley los define como unidades, y aparte de eso están los bienes comunes, que son aquellas partes del edificio que finalmente le corresponden a todos los copropietarios. Por lo tanto, en un mismo edificio coexisten estas unidades de dominio exclusivo, que son de cada uno, y hay un porcentaje respecto a los bienes comunes. Y en esos bienes comunes está, obviamente, el terreno, las escaleras, los pasillos. Y este reglamento de copropiedad lo que hace precisamente es establecer las formas en virtud de las cuales los copropietarios usan y gozan de estos bienes comunes. El reglamento de copropiedad se llama precisamente de copropiedad porque establece la situación de que una cosa sea, en el fondo, sea propiedad de dos o más personas. Cuando tú eres dueña de una cosa sola, de un inmueble, en este caso solo, no necesitas ponerte de acuerdo con nadie porque ejerces las facultades del dominio de manera independiente. Pero si tú eres dueña de un inmueble con más personas, esas relaciones tienen que ser reguladas, y lo que hace precisamente este reglamento de copropiedad es establecer la forma en cómo se usan estos bienes comunes. ¿Y quién es el encargado de establecer las reglas de este reglamento? Tanto puede ser la inmobiliaria o la administración del edificio o condominio. Normalmente es la inmobiliaria que construye el edificio. Antes de vender las unidades, lo que hace la inmobiliaria es establecer un reglamento, que es un reglamento tipo, en el fondo, que todas las personas que compran estos departamentos conocen al momento en que llegan, y una vez que se han vendido una determinada cantidad de unidades, los mismos copropietarios tienen la facultad de modificar este reglamento en la forma en que a ellos les parezca razonable. Pero originalmente es la inmobiliaria la que establece el texto original de ese reglamento de copropiedad. Pero el encargado de hacer cumplir este reglamento de copropiedad es la administración de... Es el administrador y el comité de administración, efectivamente. Y, por ejemplo, ¿qué regla establecía en un reglamento de copropiedad sería ilegal, por ejemplo? Sí, es interesante este caso de los animales domésticos, particularmente en este edificio, porque el argumento que se usó en esta demanda fue precisamente que el reglamento de copropiedad no puede alcanzar a las unidades, que son de dominio exclusivo. El reglamento de copropiedad lo que hace es establecer reglas que regulan la forma de usar y gozar estos bienes que son comunes, es decir, el jardín, los pasillos, las escaleras, que son, en el fondo, bienes que pertenecen a todos. Pero el reglamento de copropiedad jamás se puede meter en la unidad que es dominio exclusivo. No hay una regla para eso. Ahora, es importante establecer que
el derecho de propiedad solamente puede ser limitado por ley. Por lo tanto, la ley de copropiedad inmobiliaria establece ciertas limitaciones a ese derecho de dominio. Pero el reglamento, que es de un rango inferior, no puede establecer limitaciones a ese mismo derecho de dominio. Y aquí hay que ser súper preciso porque la ley establece la posibilidad de que los copropietarios demanden a la administración para efectos de obtener la modificación del reglamento cuando el reglamento no se ajusta a la ley, a la ley en general, o a la ley de copropiedad inmobiliaria o al reglamento, y en algunas otras causales en virtud de las cuales se puede en el fondo pedir la modificación de ese reglamento. Y en este caso fue eso lo que se hizo, se pidió una modificación del reglamento porque el reglamento establecía la prohibición del ingreso de animales domésticos y además establecía la prohibición de mantener animales domésticos dentro de las unidades, ¿ya? Entonces, es interesante eso porque la ley en el artículo 32 establece cuáles son ciertas circunstancias en donde se puede restringir este derecho. Lo que explicaba recién, hay unidades que son de dominio exclusivo y bienes de dominio común. Respecto a las unidades de dominio exclusivo, solamente la ley puede establecer esas limitaciones, no el reglamento. Y la ley en este caso establece limitaciones. Y esas limitaciones son en el fondo de derecho estricto porque son excepcionales. El derecho de dominio puede ser limitado solamente en situaciones excepcionales y la ley establece esas excepciones que tienen que ser interpretadas restrictivamente. Y ahí toda la gente pregunta qué pasa con los ruidos molestos porque los animales domésticos producen ruidos molestos. Esa es una situación distinta porque la ley efectivamente en este mismo artículo establece como una limitación, pero la establece la ley respecto a los ruidos molestos. La ley dice que se prohíbe a los copropietarios en el fondo hacer ruidos que molesten a los demás copropietarios en horas que son habitualmente destinadas al descanso. Entonces, en ese caso, no es el reglamento el que establece la limitación, sino que es la ley. Es un tema de jerarquía de norma. Entonces, la ley establece esas limitaciones y establece varias otras limitaciones, dentro de las cuales no está el tema de los animales domésticos. Por lo tanto, no lo puede hacer el reglamento y ese fue el argumento en el fondo que usamos para demandar y que acogió la Corte en su sentencia de mayo pasado. Bueno, agarrándonos de lo que mencionabas anteriormente respecto a los ruidos molestos y dejando un poco de lado el asunto de las mascotas. Un caso hipotético, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un vecino que por sus costumbres cocina con condimentos que producen mal olor, independiente de la hora que sea, si sea hora de descanso o no? ¿Qué pasa con esas situaciones? ¿Están reguladas? Mira, no están reguladas de manera expresa porque la ley en el artículo 32 no habla de, en el fondo, olores, malos olores. Esta limitación respecto de las horas destinadas únicamente al descanso, la ley lo usa únicamente en el caso de los ruidos molestos, pero establece otra norma más general que dice que no podrán ejecutar actos los copropietarios que alteren la salubridad en el fondo de los demás copropietarios, la habitabilidad o la seguridad, ¿ya? Ahora, esos son conceptos generales y en esos conceptos uno podría tratar de, entre comillas, encajar esto de los malos olores, argumentando, por ejemplo, falta de salubridad y que eso eventualmente produzca problemas en los demás copropietarios. Te repito que la ley no establece expresamente esa situación, pero establece conceptos generales dentro de los que pueden caber distintas situaciones, como por ejemplo el tema de los malos olores. Pero sería considerado entonces un vacío, los reglamentos deberían ser más específicos en nombrar, por ejemplo, ruidos de radio, taladro, alguna guitarra o los mismos olores. No, porque te repito que en la ley en el artículo 32 habla expresamente de los ruidos y establece otros conceptos que son generales como la salubridad, habitabilidad o seguridad. En esos conceptos que son genéricos uno podría tratar de meter el tema de los olores. En el caso del ruido hay norma expresa, está expresamente prohibido por ley los ruidos molestos en aquellos, en el fondo, horarios que son ordinariamente destinados al descanso. En el resto de estos conceptos generales hay que tratar de usar el sentido común y para eso están finalmente el juez de policía local o la misma comunidad de determinar cuáles de estas causales encajan dentro de la seguridad, salubridad o habitabilidad de las unidades. Entonces, no está definido, no es que sea un vacío, sino que es más general y es difícil que la ley establezca un catálogo de situaciones muy específicas, es decir, los malos olores, de repente los colores de las puertas o algunas otras situaciones. Es muy difícil que la ley lo haga. Pero igual sería difícil guiarnos solamente por el sentido común porque todas las personas tenemos, por ejemplo, costumbres distintas. Absolutamente. Es difícil, la convivencia es difícil. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo que la situación es compleja y efectivamente la convivencia en el fondo tiene ciertos desafíos que hay que enfrentar y parte de esos desafíos se enfrentan a través de la ley, a través del reglamento y a través de, en última instancia, los juzgados de policía local que resuelven un poco estas cosas. ¿Y la ley de copropiedad, Carlos, obliga a todas las propiedades a tener un reglamento? En el caso de los condominios sí.
En el caso de los condominios, en el fondo es necesario establecer este reglamento y la ley establece precisamente cuándo hay que editarlo, cuáles son los quórum para modificarlos, qué materias en el fondo pueden incluir estos reglamentos. Y por ejemplo, si una persona quiere cambiar una cláusula o, vámonos a un caso extremo, el reglamento completo, ¿ahí se hacen asambleas? Sí, la ley establece quórum para establecer modificaciones al reglamento y dependiendo de la naturaleza del cambio requiere quórum más altos o más bajos, pero en el punto extremo, la unanimidad del condominio, todos los copropietarios pueden modificar el reglamento a su antojo y establecer las cláusulas que les parezca razonable a su antojo. ¿Qué pasa si un condominio no cuenta con un reglamento? Es difícil que eso ocurra porque en ese caso la municipalidad no recepcionaría este condominio en el fondo porque es uno de los requisitos, el tener un reglamento que efectivamente esté dictado y anotado al margen de la inscripción de la propiedad. Por lo tanto, si no mediara este reglamento, la municipalidad no estaría en condiciones de recibir y por lo tanto, si no está en condiciones de recibir, no está acogida a la ley de copropiedad inmobiliaria, los departamentos no se pueden vender, en el fondo podrían estar ocupados, pero no en el fondo vendidos o transferido el dominio de la inmobiliaria a los propietarios finales. Carlos, y por ejemplo, si quisiéramos ayudar a una persona que es víctima o bueno, que tiene problemas en comunidad, ¿qué le deberíamos decir a una persona que tiene problemas con sus vecinos, sea de ruidos molestos, de mascotas o de olores o cualquier otro? Bueno, el sentido común dice que el ideal es tratar de resolver esas cosas en comunidad, pero en una situación extrema, en el fondo de alguna norma del reglamento que efectivamente afecte derechos que son considerados más relevantes, existe la posibilidad, la ley considera la posibilidad de demandar la modificación del reglamento cuando este reglamento es contrario a la ley, cuando no se ajusta, dice la ley expresamente, cuando no se ajusta a la realidad del condominio, por ejemplo, una situación en donde el 99% de los copropietarios tienen mascota, sería absurdo que en el fondo el reglamento lo prohibiera. Hay ciertas causales en el fondo que establece la ley que permiten la modificación del reglamento y en ese caso cualquier copropietario puede demandar la modificación del reglamento y esa demanda es conocida por el juzgado policial local de la comuna, el correspondiente, y en segunda instancia conoce la Corte de Apelaciones también correspondiente, en este caso la Corte de Apelaciones de Santiago. Bueno, Carlos, y ya casi llegando al final, ¿cuál es la sanción, infracción, multa para la persona que no respete los reglamentos de copropiedad? Bueno, la ley establece una sanción que es una multa, esa multa es de 1 a 3 unidades tributarias mensuales, la denuncia la puede hacer o el administrador o algún miembro del comité o incluso cualquier copropietario. El que conoce esa multa es el juez de policía local y ha acreditado que sea el hecho que ocasiona esa denuncia, efectivamente el infractor va a ser acreedor de esta multa de 1 a 3 unidades tributarias mensuales que en caso de reincidencia se aumenta ese monto, ¿no? Pero las sanciones son multas y se puede dar al absurdo de una persona que esté en el fondo constantemente pagando estas multas si es que la infracción es reiterativa y se sigue cometiendo. Y a esta persona que comete diversas veces, hartas veces, infracción al reglamento, ¿puede ser expulsada del condominio? Bajo ninguna circunstancia. La única sanción que establece la ley es la multa y, como te digo, aun cuando esas infracciones se cometan todos los días, que den lugar a una denuncia todos los días y finalmente se le aplica una multa todos los días, ese hecho, aunque parezca medio absurdo, en el fondo permitiría a una persona que cometa estas infracciones pagar esas multas y mantenerse en el condominio sin, en el fondo, posibilidad de que los demás copropietarios, por mucho que no sea una persona deseable, tenga que abandonar en el fondo su propiedad. Bueno, Carlos, sin duda podríamos seguir hablando de esta temática ya que es una situación que nos podría afectar a todos los que vivimos en comunidad. Así que te agradezco por haber venido acá al Palacio de Tribunales para estar en nuestro programa En Palabras Simples. Muchas gracias a ti, Daniela, encantado por la invitación. Y a ustedes, como siempre, los dejo invitados que nos sintonicen, que vean este y otros programas que preparamos para ustedes en www.poderjudicialtv.cl. Nos vemos.